Regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia, y ya para continuar con lo que es pues el siguiente tema, les voy a decir lo que es la frase de la semana. Nos la dice Antonio Fraguas. La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Antonio Fraguas de Pablo, más conocido como Forge o Forges, nacido el 17 de enero de 1942 en Madrid y fallecido también en el mismo lugar el 22 de febrero del 2018. Fue un humorista gráfico español. Su nombre artístico se basa en la traducción al catalán de su apellido Fraguas. En su obra ocupa un lugar fundamental del costumbrismo y la crítica social. Su fuerte fue la visión crítica de las situaciones de la vida cotidiana. Forges creó toda una extensa iconografía de personajes y situaciones cómicas que reflejan la idiosincrasia y la sociología de la España contemporánea. Así que nos dice: la violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Y pues cambiando un poquito de tema con lo que fue la nota, fíjense que pues ahora que se ha firmado este tratado, una vez más este tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, pues hay varios puntos importantes que se tienen que analizar por parte de las empresas, de los núcleos, los órganos encargados del análisis de las relaciones laborales, también de los despachos jurídicos y estudiantes de derecho en esta materia. Y pues nos dicen que existen algunos puntos que tenemos que tomar en consideración. La fecha fatal, que es el 1 de enero del 2019 para México, para que implemente reformas laborales para hacer efectivos sus compromisos legislativos en este tratado, y que de no hacerla se podría retrasar la entrada en vigor del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, para que entre en vigor este tratado requiere ser ratificado por los poderes legislativos de los tres países. Es en los Estados Unidos donde se puede complicar su aprobación por los conflictos entre pues los principales partidos, que son los demócratas y los republicanos. Los compromisos adoptados por Canadá, Estados Unidos de América y México en el capítulo laboral son, entre otros, estos puntos importantes. 1. Cumplir sus obligaciones como miembro de la OIT. México tiene 80 convenios ratificados, incluido el 98, en vigor 67, Canadá tiene 36 y en vigor 23, y Estados Unidos tiene 14 y en vigor 12, por lo que hay desigualdad entre los compromisos laborales entre los tres países. 2. Reconocer la importancia de las organizaciones de trabajadores y empleadores para proteger derechos laborales internacionalmente reconocidos. 3. Comercial solo con bienes que cumplan las obligaciones del capítulo laboral, que aquí es donde va a existir varias circunstancias que a lo mejor generen problemas para nuestro México. Nosotros aquí en México estamos acostumbrados pues no siempre a cumplir con estas obligaciones que en materia laboral se aplican a las empresas y o dependencias. Entonces aquí dice que se pretende, como punto principal es comercial solamente con las empresas que cumplan estas obligaciones, y las que no, pues obvio, dice no comerciar con ellas. Entonces por aquí va a haber una exigencia mayor a las empresas, y que pues los empresarios tienen que tomar en consideración, sobre todo estos pues que exportan, obvio, ¿no?
tienen que tomar en consideración para efectos de que pues puedan seguir realizando esa actividad comercial. Otro punto, el número 4, adoptar en sus leyes los derechos fundamentales establecidos por la OIT, Organización Internacional del Trabajo: libertad de asociación, negociación colectiva, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de discriminación en el empleo. Pues otra circunstancia y otro aspecto que puede generar muchos problemas para nosotros aquí, nuestras empresas aquí en México, ¿no? 5, establecer en sus legislaciones medidas para asegurar condiciones aceptables de trabajo, incluyendo salarios mínimos, jornadas de trabajo y salud y de seguridad en el trabajo. Incluir bonos, pensiones, seguridad social y otros reconocidos en la ley en el pago de salarios mínimos. Número 7. Ligar el derecho a huelga con el ejercicio de la libertad sindical. 8. Impedir la derogación o reducción de derechos laborales si afectan el comercio o inversión. Pues son varios puntos que se tienen que tomar en cuenta, sobre todo ahorita que se están generando algunos aspectos donde se pretende pues cambiar las legislaciones laborales. No se sabe si cambiar, queden las mismas, pero sí emigrar de juntas de conciliación y arbitraje a juzgados laborales. Estos aspectos que es algo cotidiano en todas las empresas, para todos los obreros y trabajadores, el hecho de estar relacionados en la defensa de sus derechos laborales. Hay varias circunstancias en estos primeros 9 puntos que vamos, donde se determina esta obligación por parte de las empresas de darle protección a los derechos laborales. Siguiente punto 10, evitar la dilación de la aplicación de las leyes laborales para no afectar el comercio, inversión entre ellas. Y aquí pues también es otra circunstancia, una de las medidas por las cuales se ha mencionado que se pretenden desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, es el excesivo tiempo que tardan los procedimientos que se llevan ahí en las juntas, ¿no? Ya se han venido haciendo algunas reformas con la finalidad de ir reduciendo los tiempos. Lo cierto es que en la actualidad siguen existiendo, el tiempo es en exceso dilatorio, se dilata en exceso los procedimientos laborales que se llevan en las juntas. Una de estas, decíamos, es el motivo por el cual se pretende cambiar. No significa que en los tribunales no también se lleve tiempo, ¿no? Pero en la actualidad, en estos procesos orales, sí es bastante significativo la reducción del tiempo de estos procedimientos. No se sabe aún si en materia laboral van a emigrar también a esta oralidad, como es en materia mercantil oral y civil oral o familiar oral en aquellos lugares donde exista, o si se va a mantener como se encuentra en la actualidad. Seguimos. Número 11, promover la inspección, registros, comités de trabajadores, mediación, sanción y otras medidas para el cumplimiento de las leyes laborales. O sea, aplicar sanciones y estar vigilando que se cumplan con estas leyes laborales. Prohibir aplicación de leyes laborales en el territorio de otro país. Impedir la importación de bienes producidos por parte o en su totalidad derivado del trabajo forzoso u obligatorio. Asegurar un ambiente libre de violencia, amenazas o intimidación contra los trabajadores. Reconocer la situación vulnerable de los trabajadores migrantes
y asegurar su protección bajo sus leyes laborales. Impedir políticas contra la discriminación en el empleo relacionados con el embarazo, acoso sexual, orientación sexual, identidad de género y otras relacionadas. Implementar medidas legales contra la discriminación salarial. Otorgar licencias por nacimiento y adopción y cuidado de familiares. Promover el acceso público a la información de las leyes laborales. Asegurar el acceso a los tribunales para la aplicación de las leyes laborales. Estos procesos deben ser justos, imparciales, equitativos, transparentes, públicos, sin retrasos injustificados y con recursos de inconformidad. Pues aquí vamos hasta la mitad de estos puntos que según en este tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, la USMCA o USMCA, ¿no?, por sus siglas en inglés, pues estos puntos están relacionados con la relación o con esta relación tripartita, ¿no?, entre trabajador, patrón y leyes laborales, porque siguen manejando muchas prohibiciones en cuanto a discriminación, en cuanto a trabajo forzado o forzoso, en cuanto a violencias, amenazas, y pues en cuanto a que los procedimientos deben ser pues de un acceso sencillo en los tribunales y justos, imparciales y equitativos. Pues tiene que ver pues mucho con lo que se pretende o que se ha venido realizando con pues la intención de reformar, la intención de cambiar las juntas locales, o que las juntas eventualmente desaparezcan y crear estos juzgados laborales, porque pues muchas de las prohibiciones o muchas de las circunstancias que están mencionando en estos puntos tendrán que ser resueltos por los tribunales o juzgados laborales. Nosotros nos vamos a nuestro último corte y regresamos. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Les recuerdo que tenemos los teléfonos en cabina, el 1250-206. Estamos también en La Nueva FM Tuxtla, en el Twitter La Nueva FM 947, www.lanuevafm.com.mx y también en canal de YouTube de La Nueva FM 947. También estamos en el canal de La Voz de la Justicia Robles, en el canal de YouTube, y también en el Facebook de La Voz de la Justicia, para que pues también puedan ahí acompañarme en este y los programas anteriores que hemos tenido. Vamos a continuar con lo que es las efemérides que corresponden del 28 de octubre al 3 de noviembre. Iniciamos con el 28 de octubre de 1975. El gobierno mexicano y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales firman un acuerdo para establecer la sede Flaxo en México. El 29 de octubre de 1859, el presidente conservador Miguel Miramón expide un decreto para emitir 15 millones de pesos en bonos, los conocidos como bonos Yetker. Este será uno de los antecedentes de la intervención francesa. El 30 de octubre de 1873 es el aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero. El día 31 de octubre de 1861, los representantes de España, Gran Bretaña y Francia firman la Convención de Londres con la intención de intervenir militarmente en México para exigir el pago de la deuda externa. Y ahora continuamos con las efemérides de primero pues, al 3 de noviembre. El día 1 de noviembre de 1937, la Secretaría de Guerra y Marina
cambia de denominación. A partir de entonces llevará el nombre de Secretaría de la Defensa Nacional, y es el día de Todos los Santos, que pues es muy representativo aquí en nuestro México, el Día de Muertos, ¿no? El día 2 de noviembre de 1911, la Cámara de Diputados declaró oficialmente electos a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez como presidente y vicepresidente de la República Mexicana respectivamente. Y el día 2, el Día de Muertos, una mezcla entre las culturas prehispánicas y la religión católica, tradición declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2003. Y la verdad que pues sí pues es algo que pues todos los mexicanos lo tenemos muy presentes, y esos días hacemos varias actividades con la intención de recordar a nuestros muertitos, ¿no? a nuestros familiares y amigos que ya se nos adelantaron. Así que pues también, ya para ir concluyendo con el tema, estamos platicando estos puntos importantes que en materia laboral se tienen que tomar en consideración con esta firma de pues este tratado de comercial con México, Estados Unidos y Canadá. El siguiente punto es otorgar el derecho a las personas dentro de sus países a promover escritos en asuntos relacionados con el capítulo laboral, los cuales deben recibir, considerar y responder de manera oportuna. Cooperar, siguiente punto, cooperar entre las partes la implementación del capítulo laboral. 23. Solicitar encuentros entre las partes para tratar asuntos relacionados con el capítulo laboral. Establecer un consejo laboral integrado por representantes de cada parte, o sea, de cada uno de los países, para reunirse una vez al año a considerar y realizar acciones relacionadas con el capítulo laboral. Designar a un funcionario dentro de la Secretaría del Trabajo o su equivalente para tratar los asuntos relacionados con el capítulo laboral. Siguiente punto, tener cada parte un cuerpo de consulta laboral nacional para compartir opiniones en asuntos relacionados con el capítulo laboral. Esforzarse para llegar a resoluciones satisfactorias de cualquier asunto relacionado con este capítulo laboral. Los compromisos adoptados por el gobierno mexicano en el anexo 23 ha denominado representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México. El siguiente punto, adoptar las provisiones necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a negociar colectivamente. Existen diversos puntos muy importantes, y promover en sus leyes laborales el derecho a los trabajadores a participar en actividades concentradas para la negociación o protección colectiva, y organizar y formar y unirse a sindicatos de su elección. Existen otros muchos puntos importantes, como el siguiente: establecer tribunales laborales independientes las resoluciones de disputa laboral. Entonces se tienen que crear, inclusive lo determina aquí este tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que van a tener mucha repercusión en nuestras leyes laborales. Nuestra Ley Federal del Trabajo, si es que se va a modificar, puede ser que se derogue y se cree una nueva, o puede ser que se reforme y se tengan que ingresar todos estos puntos importantes. Tenemos que esperarnos cómo se va a ir conformando cómo se va a ir incrustando estas obligaciones que ahora van a existir de esta, decíamos, relación tripartita entre trabajador, patrón y leyes laborales o tribunales laborales, para efectos de que todos los trabajadores, los obreros, los patrones, pues vayan conociendo cómo se va a ir desarrollando esta relación tripartita, que pues, como nos dice aquí en la nota, se tiene como fecha límite para realizar, para ir modificando, para ir incrustando estas reformas, estas leyes, estas modificaciones a la ley laboral el 1 de enero del 2019. Si no, pues se va a ir retrasando la aplicación
de este tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Yo me despido de ustedes, ha sido realmente un verdadero placer estar compartiendo con ustedes este programa. La película que les voy a estar recomendando para este fin de semana se llama Toda la verdad y nada más que la verdad, o B de Bárcenas, una película española que hace pues ahí una película acerca de un juez en España. Así que los invito para que ustedes puedan verla, y yo me voy a despedir de todos ustedes, no sin antes invitarlos para que el próximo día miércoles me acompañen aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Me despido de ustedes con esta canción de Los Auténticos Decadentes, La Guitarra se llama. Adiós, los espero aquí el próximo día miércoles. Bye.